Iniciar. Creo que ya está la mayoría, ya podemos iniciar. Bueno, antes de iniciar, me voy a disculpar por la semana anterior. Estuve tomando el examen para los chicos que van a ingresar a la universidad, entonces estuve 2 días tomando en la UNAE el examen. Se me hizo difícil poder asistir a clases, ¿no? Esta semana vamos a iniciar con un tema nuevo que se llama prueba de hipótesis, o también conocido como test estadístico, ¿no? Y antes de desarrollar los ejercicios, vamos a hacer una introducción de qué es la prueba de hipótesis, de qué significa los componentes de la prueba de hipótesis. ¿Alguien ha escuchado sobre este tema? No, ingeniero. ¿No? No. Muy bien. ¿Y han escuchado la palabra hipótesis? Sí. ¿Sí han escuchado la palabra hipótesis? Muy bien. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra prueba de hipótesis? Pues de tener ideas relacionadas a algo. Muy bien. Tener ideas, ¿verdad? La prueba de hipótesis, como ustedes observan como ustedes observan aquí en la imagen, está una persona con un signo de interrogación. Cuando observamos esta imagen y relacionamos con la palabra hipótesis, se refiere a algo que no ha sido comprobado, ¿sí? Pues vamos a escribirle por aquí la parte introductoria de qué significa hipótesis. Hipótesis, como su palabra mismo lo dice, es algo que no ha sido comprobado. Y cuando algo no ha sido comprobado, ¿cuántos posibles resultados puede tener? Si hay algo que no puedes. Más de uno. Más de uno, ¿verdad? En el caso de la hipótesis, ¿qué puede ser? Si a usted le dicen alguna información que no ha sido comprobada, ¿qué puede ser? ¿Cuántas salidas puede tener? Dos. Dos. ¿Cuáles serán esas salidas? Verdadero y falso. Verdadero y falso, ¿verdad? Entonces, la hipótesis, como es algo que no ha sido comprobado, puede tener dos salidas. ¿Cuáles son esas salidas? Uno, puede ser verdadero. O dos, puede ser falso. ¿Verdad? Y con esta prueba de hipótesis, o también llamado test estadístico, vamos a comprobar si la hipótesis es verdadera o si la hipótesis es falsa, ¿sí? Por ejemplo, algunos tipos de ejemplos, yo les he colocado aquí dos. Una hipótesis, ejemplos de hipótesis, miren, ejemplo de hipótesis, puede ser, el primer ejemplo, que el chocolate produce, ¿qué producirá? Produce diabetes infantil, ¿verdad? En este momento he escrito una hipótesis. Recordemos que era el concepto de hipótesis, algo que no ha sido comprobado. Esto que hemos mencionado, esta hipótesis, ¿cuántos caminos puede tener? Dos. Dos, ¿verdad? Puede ser verdad o puede ser mentira. Otro ejemplo, les he colocado aquí otra imagen donde la Coca-Cola produce diabetes o otra enfermedad, pongámosle, produce obesidad en las personas. ¿Verdad?
Y ahí tenemos otro ejemplo de hipótesis, ¿verdad? Donde hemos colocado que la Coca-Cola produce obesidad en las personas. Hasta ahí es una hipótesis, porque no ha sido, ¿qué? No ha sido comprobada. Igual tiene dos posibles salidas. Puede ser verdad o puede ser mentira. ¿Qué otros ejemplos de hipótesis pueden colocar ustedes? Un tercer ejemplo. Sobre las creencias religiosas. Sobre Por las ejemplo, creencias, ¿verdad? La religión, ¿verdad? casi de estos siempre son. ¿Cuál sería su hipótesis de la religión? Mm, Pues serían de los que creen en Dios y de que Dios sí existe. O tal vez de los ateos. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo le armamos? La religión que muchas personas creen o no creen. Los creyentes. Son creyentes de Dios, ¿no? Y ahí tenemos una hipótesis. Ahora, esto que hemos lanzado son hipótesis, es decir, algo que necesitamos comprobar. Para estas hipótesis, para poder comprobar, nace la prueba de hipótesis, lo que tenemos aquí como tema. Surge este tema, ¿para qué? Para que a través de un estudio que se llama prueba de hipótesis o test estadístico, podamos comprobar si estas hipótesis son verdad o son mentira, ¿sí? Y eso es lo que vamos a analizar en este tema del día de hoy, la prueba de hipótesis. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿Sí le entendimos lo que es hipótesis? No hay preguntas, ingeniero. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, como ya sabemos lo que es una hipótesis, vamos aquí a conocer los pasos de la prueba de hipótesis, ¿verdad? Para nosotros poder realizar una prueba de hipótesis, necesitamos estos 5 pasos que tienen aquí, ¿sí? El paso número 1 es definir la hipótesis nula, ¿sí? Ya vamos a ver qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alterna. El segundo paso es definir la hipótesis alterna, ¿sí? El tercer paso significa calcular el test estadístico, ¿sí? El cuarto paso, definir la región de rechazo. Y el paso 5, la conclusión. Esos son los 5 pasos. Si gustan, los pueden anotar. Si no, ya los vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿sí? Ahora, vamos primero a ir explicando qué significa el paso 1, ¿verdad? Entonces vamos acá con el paso número 1. El paso número 1, ¿qué nos dice? Que debemos definir la hipótesis nula, ¿verdad? Vamos a definir la hipótesis nula, ¿sí? Y en este momento le vamos a representar siempre con qué simbología está aquí, H sub 0, ¿verdad? O H sub O. Hipótesis nula le vamos a representar con esta simbología. Y en este bloque vamos a hablar solo de hipótesis nula, ¿sí? Primero vamos a hacer una introducción y un análisis de la hipótesis nula. Vamos a tomarnos un ejemplo de aquí. ¿Cuál ejemplo quieren tomarse de aquí? De los 3 que hemos colocado. El chocolate. El chocolate, ¿verdad? Entonces vamos para acá. ¿Qué nos decía ahí el ejemplo? El ejemplo nos dice que el chocolate Produce diabetes infantil. produce diabetes infantil. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, vamos a categorizar este ejemplo en qué tipo de hipótesis corresponde. Recordemos
que para una prueba de hipótesis siempre van a haber dos hipótesis, ¿verdad? Vamos a colocarle por aquí. En una prueba de hipótesis o test estadístico, también se lo conoce como test estadístico. En una prueba de hipótesis vamos a tener dos tipos de hipótesis. Hipótesis nula y la otra hipótesis alterna, ¿verdad? La hipótesis nula va a ser siempre H sub 0 y la hipótesis alterna H sub A. Ahora, vamos primero con la nula. Cuando hablamos de la palabra hipótesis nula, como su palabra mismo lo dice, es aquella que no acepta cambios, ¿verdad? Vamos a colocarle por aquí. La hipótesis nula es aquella que no acepta cambios. Esta hipótesis nula, como su nombre mismo lo dice y acabamos de mencionar, no acepta cambios, ¿verdad? No acepta cambios y se cierra en su verdad, ¿sí? Se cierra en su verdad. Ahora, si tomamos de ejemplo que el chocolate produce diabetes infantil y relacionamos el concepto de hipótesis nula que dice que no acepta cambios, no acepta otra propuesta, sino se cierra en lo que se ha mencionado desde un inicio, se cierra en su verdad. Si colocamos aquí el chocolate produce diabetes infantil, ¿será acaso eso la hipótesis nula? Si nos dice que no acepta cambios. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces ahí ya tenemos, miren, ya hemos empezado a definir la hipótesis nula. Donde la hipótesis nula, para este ejemplo, viene a ser que el chocolate produce ¿qué? El chocolate produce diabetes infantil. ¿Por qué? Porque no acepta cambios. Ahora, por otro lado tenemos el otro tipo de hipótesis. ¿Cuál será el otro tipo de hipótesis? La alterna. La alterna, ¿verdad? La hipótesis alterna. Y esta hipótesis alterna, como su palabra mismo lo dice, alterna, es decir, es una propuesta diferente, una propuesta alterna. La hipótesis alterna sí acepta cambios. Vamos a colocarle por aquí. La hipótesis alterna, ¿qué significa? Significa que sí acepta cambios, sí acepta cambios y es contrario, siempre va a ser contrario a la hipótesis nula, ¿verdad? Siempre la hipótesis nula va a decir sí y la hipótesis alterna va a decir que si dice lo contrario, ¿qué va a hacer? Va a decir no. La hipótesis nula dice sí, la hipótesis alterna dice no. Ahora, si tomamos como ejemplo lo del chocolate, la hipótesis alterna, si tomamos como ejemplo el chocolate, ¿cómo nos quedaría la hipótesis alterna? Y ojo, revisemos lo que nos dice el concepto de hipótesis alterna. Sí acepta cambios y va a ser contrario a la hipótesis nula. Ahora, ¿qué nos dice la hipótesis nula? El chocolate produce diabetes infantil. ¿Cómo sería lo contrario? El chocolate no produce diabetes infantil. O tal vez. Correcto, correcto, muy bien. Como dice que es lo contrario y sí acepta cambios, mire, cuando acepta cambios está proponiendo algo diferente. Entonces, ¿cómo nos quedaría la hipótesis alterna? El chocolate
no produce diabetes infantil. ¿Sí? De esta forma quedaría la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En resumen, vamos a colocarle por aquí la hipótesis nula versus la hipótesis alterna. La hipótesis nula no acepta cambios, ¿verdad? Esa es una de las condiciones o de las características. No acepta cambios. Versus la hipótesis alterna, sí acepta cambios. La hipótesis nula siempre va a decir sí a todo, mientras que la hipótesis alterna va a decir no a todo, ¿verdad? ¿Qué otras características? Otra de las características de la hipótesis nula es que la hipótesis nula va a ser cerrada y la hipótesis alterna va a ser abierta. ¿Sí? Eso como características. ¿Alguna consulta ahí sobre hipótesis nula, hipótesis alterna? ¿Sí le entendimos? Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, para el test estadístico, en el primer paso nos dice definir, regreso al paso 1. Paso número 1 nos dice definir la hipótesis nula, también conocida como H sub 0, ¿verdad? En esta hipótesis nula, como primer paso, siempre vamos a definir de esta manera. H sub 0 va a ser igual, media población, hipótesis nula, va a ser igual a ¿qué? A que la media poblacional siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, dentro de esta definición de la hipótesis nula, surge la media poblacional. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué aparece la media poblacional? ¿Se acuerdan de esta simbología? La U, media poblacional. ¿Se recuerdan? Media poblacional. Inge, Sí, dígame. en las clases anteriores usted dijo que al tratar de una población se nos haría más extensa y habría más dificultad de hacer los cálculos. Entonces ahora sí vamos a usar lo que es, ya ahorita que viene el término de media poblacional. Justamente Solo- vamos ahí. No, aquí van a Pues aparecer los solo dos. tomamos la muestra nomás. Correcto. Y justamente para llegar a ese punto, tenemos este símbolo que le vamos a utilizar como media muestreal. ¿Sí? Ahora, antes de continuar con esta parte, vamos a recordar lo que era una población y lo que era una muestra. ¿Se acuerdan qué era población? Una media muestreal y una media poblacional. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Ahora, la media poblacional, recuerden de qué es. De toda la población. Y la parte representativa que se extrae de esta población, ¿cómo se conoce? La media muestreal. Sería la media de la muestra o la media muestreal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué vamos a utilizar las dos? ¿Sí? Porque con el test estadístico, recordemos
que vamos a comprobar cuál tiene la razón, si la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Ahora, voy a traer el ejemplo del chocolate. ¿Se acuerdan del chocolate que estábamos ahí? El ejemplo del chocolate que nos decía que el chocolate produce ¿qué? Produce Diabetes infantil. diabetes infantil. Pero no le colocamos para ningún lugar. Coloquémosle México. Coloquémosle que el chocolate está causando diabetes infantil en México, ¿verdad? Eso solo es una hipótesis porque no hemos comprobado. Ahora, si queremos comprobar que la diabetes está causando, que el chocolate está causando diabetes en México, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos situaciones. La población, que viene a ser ¿qué? Todos los habitantes, ¿de quién? ¿De México? De México. Todos los habitantes de México, ¿verdad? Y como no trabajamos con población, sino trabajamos con muestra, ahí viene la pregunta de su compañera, ¿qué debemos sacar? Debemos sacar un porcentaje, una cantidad pequeña de niños, analizarles y ver si tienen diabetes. ¿Y a eso qué llamamos? A eso llamamos muestra, ¿verdad? Pero siempre va a existir los dos. Va a existir una media poblacional y va a existir una media muestreal. Inge, Sí, dígame. entonces sería que sin la población no saldría la muestrial. Perdón, ¿podría repetir? Digo que entonces sería que sin la primera la población no saldría la muestrial, porque de la población es la que se obtiene la muestra. Correcto, muy bien. Muy bien. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Ya tenemos en cuenta que siempre va a haber una población y siempre va a haber una muestra para cualquier ejercicio. Ahora, ¿qué nos dice la hipótesis nula? Recordemos con la hipótesis nula. El chocolate produce diabetes infantil. Que el chocolate produce diabetes infantil, ¿verdad? Ahora, para que el chocolate produzca diabetes infantil de acuerdo a la hipótesis nula, ¿cómo sería el comportamiento de la población y la muestra? ¿Sería igual o no sería igual? Si aquí hay un problema y acá hay un problema, de acuerdo a la hipótesis nula, recordemos. Sí, sería igual. Sí sería igual, ¿verdad? Para que exista, miren, quizás se perdieron ahí. Recordemos lo que dice la hipótesis nula. Dice que el chocolate produce diabetes infantil. Es decir, si aquí hay un problema generalizado que suponemos, entre comillas, suponemos de acuerdo a la hipótesis nula, para que se tenga fundamento la hipótesis nula, si aquí está el problema de diabetes infantil, ¿acá qué debería estar? También. También, ¿verdad? También debería mostrar ese problema. Es por eso que viene esta expresión de aquí, de la hipótesis nula. La expresión de la hipótesis nula nos dice que la media poblacional va a ser igual a 0. ¿Por qué? Y voy aquí a representarles en un gráfico, ¿por qué va a ser igual a 0? Porque si nosotros restamos la media poblacional para que sea igual menos la media muestrial, para que sea igual, ¿cuánto nos debe dar aquí? 0. Nos debe dar 0, ¿verdad? Eso de acuerdo a la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula no acepta cambios y se cierra en su verdad. ¿Cuál es la verdad que nos ha mencionado? Que en los niños hay diabetes infantil en México. ¿Hasta ahí sí estamos bien? Si no, si no le captaron, me avisan nomás y le repito. Muy bien, entonces, en la hipótesis nula, en resumidas cuentas, la hipótesis nula nos dice
El mismo problema que hay en la población existe en la muestra. Esas en palabras más criollas y más sencillas. Ahí recuerden. La hipótesis nula nos dice, el mismo problema que hay en la población, el mismo va a reflejar en la muestra. ¿Sí? Eso para que lo tengan ahí presente. Ahora, vamos con la segunda. La segunda nos dice definir la hipótesis alterna. Definir la hipótesis alterna. ¿Ustedes creen que va a ser lo mismo? ¿Va a ser igual acá de lo que hablaba la hipótesis nula? No, porque dice que ahí se aceptan cambios y es contrario al de arriba. No, ¿verdad? Ahí se acepta cambios. Muy bien. Y la hipótesis alterna la vamos a representar con HA. Hipótesis alterna. También se la puede representar con H1, pero más como HA, ¿verdad? Muy bien. En esta hipótesis alterna, miren lo que va a pasar. Igual les vuelvo a graficar la población, la media poblacional y la media muestreal. ¿Qué nos dice la hipótesis alterna? Si acepta cambios, propone algo diferente. Por lo tanto, este valor, de acuerdo a lo que dice la hipótesis alterna, este valor de la media poblacional versus la media muestreal nunca van a ser igual. Nunca va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esta hipótesis alterna está proponiendo algo diferente. Por lo tanto, la hipótesis alterna tiene 3 opciones de ser representadas. Tiene 3 opciones, miren. Y ya vamos a analizar cada una de ellas. La primera opción es que la media poblacional sea diferente a 0. Esa es la primera. La segunda opción que tiene es que la media poblacional sea mayor que 0. Y por último, la tercera opción es que la media poblacional sea menor a 0. Ahora ustedes quizás en este momento se quedaron un poco asustados. Ya tenemos más opciones, miren. ¿Qué significará esto? Miren las opciones que va a plantear. En la primera, cuando tenemos que la media poblacional va a ser diferente a 0, ¿qué significa? Que cuando hagamos la resta de la media poblacional menos la media muestreal, ese resultado va a tener 2 posibles resultados. Puede tener un positivo o puede tener un negativo. Pero nunca va a ser igual a 0. Miren que no es igual a 0, porque más va a ser arriba de 0 y el menos va a ser debajo del 0. ¿Sí? Ahora, en la segunda opción, miren, cuando hagamos la resta de la media poblacional menos la media muestreal, el resultado, ¿qué nos va a salir? Más o positivo, más del 0, arriba del 0. Y la tercera opción, cuando hagamos la resta de la media poblacional menos la media muestreal, el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Y es por eso, y ya que llegamos aquí, que vamos a tener 3 tipos de test, o 2 tipos de test. Ingeniero. Sí, dígame. Pero ahí no va a haber confusión con la primera de diferente a 0. Sí, correcto. Puede haber confusión, pero justo ahorita iba a llegar. Y en la segunda está más, en la tercera menos, y en la primera acepta ambas. Correcto, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Wilmer Owen. Muy bien. Correcto, tiene toda la razón Wilmer. Puede haber confusión, pero ahí, justo quería llegar ahí, que de estas 3 opciones solo vamos a elegir una nomás. ¿Sí? Estas son todas las opciones que tenemos para elegir, pero de esas 3 vamos a elegir una. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Cuando tengamos
que la media poblacional va a ser diferente a 0, vamos a tener una tabla o un test de 2 colas. ¿Qué significa 2 colas? Que van a existir 2 zonas de rechazo. Ya vamos a llegar a las zonas de rechazo. Es decir, aquí vamos a tener 2 zonas de rechazo. ¿Por qué? Porque el resultado que nos pueda salir puede ser, ¿qué nos dice? O positivo a la derecha o negativo a la izquierda. Por eso utilizamos 2 zonas de rechazo, porque el resultado nos puede salir de la prueba de hipótesis o positivo o negativo. La segunda opción, vamos a tener un solo test de una sola zona de rechazo. En este caso, a la derecha. ¿Por qué? Porque el resultado del test nos va a salir ¿con qué signo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Positivo a la derecha. Y la otra opción, el otro menú que tenemos, va a ser un test estadístico de una cola, donde el resultado de la prueba de hipótesis nos va a salir ¿con qué signo? Negativo. 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 A la izquierda. Por lo tanto, el primero va a ser un test de 2 colas. Va a ser un test el primero de 2 colas. Voy a colocarle por aquí 2 colas. Y el segundo y el tercero va a ser un test de una cola. Y como decía su compañero, puede existir un poco de confusión, pero de esos 3 opciones que tienen de hipótesis alterna, solo se va a escoger una opción. Y va a depender si es un test de 2 colas o un test de una cola. ¿Sí? Ahora, en su tablita, ¿qué les dice ahí su tablita? La que descargaron. Distribución normal. Distribución normal. ¿Y el nombre de la tablita? Muestra el área del eje central a la derecha. ¿Y el nombre del archivo? ¿Le pueden revisar ahí? ¿No dice nada? Distribución normal están. Test de 2 colas. Test de 2 colas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos dice? Que esa tablita que ustedes tienen en sus manos es ¿para qué opción? Para la opción. ¿Para qué opción será esa tablita? Para la segunda. Para la primera, ¿verdad? Es decir, ahora solo nos vamos a centrar con ejercicios que sean para 2 colas, ¿sí? Y ya vamos a ver qué significan las colas o los test de rechazo. ¿Hasta ahí alguna consulta que tengan? No sé, si están un poco confundidos, no se preocupen, que a medida que hagamos ejercicios vamos a poder ir desarrollando de mejor forma. ¿Alguna consulta que tengan ahí, hasta ahí? Ingeniero, al hablar de colas también es lo mismo que hablar de zonas de rechazo, diga. Lo mismo, sí. Ah, ya. Listo. Ahora, vamos continuando con el paso número 3. El paso número 3, ¿qué nos dice ahí, chicos? ¿Podemos revisar ahí? ¿Qué nos dice? Prueba de hipótesis de la investigación o test estadístico. Muy bien. El paso número 3 nos dice que debemos calcular el test estadístico. Y ese es el paso número 2, hipótesis de la investigación. El paso número 2, vamos a ver. La hipótesis de investigación es lo mismo que alterna, diga. Sí, el paso número 2 ya lo hicimos. Ahorita vamos con el 3, mire. El test estadístico. Para calcular el test estadístico, voy a colocarle aquí, es el paso menos complicado de todos los anteriores.